Hola amigos, el día de hoy aprenderemos los pronombres personales en quechua. ¿Están listos? Empecemos. En el idioma quechua destacan 3 personas gramaticales: la primera persona, la segunda persona y la tercera persona, las mismas que pueden ser expresadas tanto en singular como en plural. Veamos los pronombres personales del quechua en singular. Estos son los siguientes: ñuja, yo; ham, tú; pai, él o ella. Como te habrás dado cuenta, en el idioma quechua existe una diferencia importante con respecto al castellano, y es que en el quechua no existe distinción de género. Por lo tanto, el pronombre personal pai significa tanto él como ella, pero también aplica su equivalente en plural. Fácil, ¿verdad? Ahora veamos los pronombres personales del quechua en plural. Estos son los siguientes: ñujanchik, nosotros inclusivo, porque se le incluye al oyente; ñujaiku, nosotros exclusivo, porque no se le incluye al oyente; hankuna, ustedes; paikuna, ellos. Como puedes darte cuenta, en el caso de la primera persona en plural, en el quechua se expresa de 2 maneras distintas: ñujanchik y ñujaiku. Ambos significan nosotros, pero se emplean en 2 contextos diferentes según la función del oyente. En el ñujanchik, o también llamado nosotros inclusivo, se le incluye al oyente, es decir, significa exactamente tú y yo, o ustedes y nosotros. Mientras que ñujaiku, o también llamado nosotros exclusivo, se excluye al oyente, es decir, significa exactamente nosotros, pero no tú o ustedes. Espero este video les haya gustado. Si es así, déjame un like y suscríbete a mi canal y activa la campana para que no te pierdas de los nuevos videos que suba. ¡Hasta la próxima!